Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo donde en esta ocasión te voy a traer el análisis y también una posterior valoración sobre la compañía Puma. Puma es una empresa que me habéis pedido en los comentarios y que además tiene ciertas similitudes con una compañía que he traído al canal recientemente, como es Nike. En este caso, la compañía parece ser que está cotizando a múltiplos muy atractivos. ¿Por qué? Porque si te fijas a lo largo del último mes, de los últimos 6 meses, de lo que va de año, del último año o incluso de los últimos 5 años, la compañía parece que no levanta cabeza. De hecho, puedes ver que realmente incluso está cotizando a un 21% por debajo de los precios de hace 5 años. Eso no quiere decir que esta empresa sea mala, porque de hecho si miras el histórico completo de la compañía, puedes ver que la compañía ha ofrecido para sus accionistas un 1636% desde que salió a bolsa. Pero por supuesto, digamos que como ves ha sufrido una grandísima corrección y en este vídeo por supuesto vamos a ver esos resultados presentados, que no los acaba de presentar ahora sino los presentó en febrero, pero es interesante ver lo que presentó y también ver si es una oportunidad de inversión para largo plazo, ya que luego vamos a ver con ticker la valoración de esta compañía. Lo primero, como siempre, vamos a ir al Investor Relation, donde aquí vemos un resumen de lo que fueron los resultados presentados por la compañía tanto del Q4 como del ejercicio fiscal 2023. Aquí, por ejemplo, vemos que en 2023 presentaron un incremento de ventas del 6,6% y esto está, por cierto, en asterisco porque luego vemos que la compañía hace ciertos ajustes debido a, digamos, la conversión de divisa o el efecto divisa por Argentina, la divisa argentina, que en este caso afectó muy negativamente a la compañía, pero que fueron de 8.600 millones. También de beneficio operativo consiguieron 621 millones, que estaba más o menos en rango con las expectativas que había dado el equipo directivo para 2023. También por segmentación, porque esta compañía, al igual que Nike, tiene los mismos segmentos, es decir, tiene la parte de zapatos, también la parte de vestimenta y accesorios, y podemos ver que en la parte de zapatos deportivos podríamos decir que crecieron un 12%, en la parte de vestimentas se mantuvieron similares o decrecieron ligeramente un 0,3% y en la parte de accesorios crecieron un 3,1%. También por regiones, aquí puedes ver, digamos, cómo están segmentados, donde realmente en Asia-Pacífico crecieron un 13% y supone un 21% de las ventas globales. En EMEA, es decir, en Europa, Middle East y también África, es decir, crecieron un 13% y supone un 40% del total de las ventas de la compañía. Y en las Américas, que supone un 39%, es donde único decrecieron un 2,4%. Al mismo tiempo, aquí en cuanto a distribuidores del por mayor o ventas de por mayor crecieron un 3,5% y en DTC un 17,5%, es decir que estos son por los canales de distribución que tiene la compañía. Y por supuesto también nos han dado un guidance para 2024, donde aquí más o menos nos dicen de forma simple que esperan crecer a un dígito medio simple. Esto significa que sería entre el 4 y 6%, es decir, la mitad de un único dígito, es decir, 4, 5 o 6%, y que el beneficio operativo se sitúe aproximadamente entre 620 y 700 millones, comparándolo con los, digamos, 622 millones de 2023, es decir, que o decrecerían ligeramente o aumentarían ese beneficio operativo. Precisamente esto, digamos que como da un rango de que podrían bajar el beneficio operativo o podrían hacerlo crecer, digamos que el mercado tiene ciertas incertidumbres, pero esto es debido, como sabes, al entorno macroeconómico en el que nos encontramos actualmente. Precisamente por eso, digamos que el mercado está pagando múltiplos menores o más bajos por esta compañía. Entonces, una vez hemos entendido el resumen de la compañía, aquí por supuesto podemos ver, digamos, o extraer información interesante sobre, por ejemplo, lo que ha comentado el equipo directivo. Aquí nos comentan: en un entorno volátil que afectó a toda la industria, Puma generó un fuerte crecimiento y una rentabilidad totalmente en línea con las perspectivas que habían dado previamente a 2023. Sin la extraordinaria devaluación del peso argentino, que tuvo un importante impacto contable puntual, nuestros resultados hubieran sido más sólidos, que es lo que te comentaba previamente, y por eso han puesto aquí el asterisco, aunque luego veremos efectivamente cuánto habría sido si no tenemos en cuenta ese impacto. Luego, una vez
vemos que han sido afectados también por la parte de la divisa argentina, en 2023 también fue un año importante para Puma, ya que comenzaron a sentar las bases para un crecimiento futuro basado en el fortalecimiento de su marca y la mejora de nuestra calidad de distribución. Hoy estamos en una mejor posición que a principios de 2023, establecimos una nueva organización de marketing y comenzamos a ejecutar una nueva estrategia de marketing para elevar la marca, que esto lo veremos luego y es la parte cualitativa, donde se expanden por China, también tienen nuevos acuerdos con distintos deportes y al mismo tiempo con distintos personajes reconocidos, y esto es importante entenderlo, y aquí como comentan, también creamos nuevos equipos de gestión para Estados Unidos y China para ejecutar nuestras estrategias locales imprescindibles y llevar nuestros inventarios a niveles saludables. Es decir que, como ves, están planeando desarrollarse o estructuralmente cambiar la distribución tanto en Estados Unidos como en China para mejorar, digamos que, el reparto de sus inventarios. También de cara a 2024, vemos que el entorno de mercado sigue siendo complicado mientras trabajamos en el actual entorno comercial desafiante junto a nuestros socios minoristas, con un claro enfoque en la venta directa y en la venta prudente, especialmente en Estados Unidos y en Europa. Es decir, como te he comentado, realmente estamos en un entorno macroeconómico complicado, la compañía lo sabe y por supuesto también ellos prevén que van a tener dificultades tanto en Estados Unidos como en Europa, ya sabes que por los altos tipos de interés. Y luego aquí nos comentan, por supuesto, el rango de guidance que ellos esperan tener para este ejercicio fiscal 2024. Aquí, por supuesto, nos dan más información sobre la compañía. Incluso podemos ver que de forma resumida, aquí podemos ver que en cuanto a accesorios, vestir o digamos la vestimenta y el calzado, lo que supuso cada segmento, que fueron 4.583, 2.763 la parte de vestimenta y de accesorios 1.255, también la parte geográfica, que lo puedes ver cómo está repartido, y por supuesto aquí hay más información. Lo interesante de estas noticias, vamos a ver ahora noticias aparte que pueden, digamos, motivarnos a pensar que la compañía realmente va a seguir mejorando más cosas de aquí en adelante. Por ejemplo, de aquí podemos extraer como noticias importantes nuevos acuerdos, por ejemplo, con Nick Mayun, que es, digamos, un atleta importante. Recuerda que tienen que hacer una fuerte inversión en gastos de marketing, es decir, de promocionar la marca, porque así, digamos, que se asocia con atletas conocidos, en deportes, se ven distintos deportes, también con personajes famosos, y este pues es uno nuevo con el que se han asociado, como puedes ver. Por supuesto, por si no conoces a este atleta, aquí nos comentan que ha sido 3 veces medallista de oro paralímpico, es decir, que es alguien bastante reconocido. Pero por supuesto, si seguimos buscando más información, aquí tenemos lo siguiente más interesante, que es que Puma planea devolver hasta el 50% de sus ingresos netos a los accionistas, incluida recompras de acciones. La compañía realmente no se caracteriza por haber hecho recompras de acciones activa o de forma, digamos, muy activa, pero de aquí en adelante, precisamente debido a los precios tan bajos que tiene la compañía, según lo que considera el equipo directivo, pues están planeando hacer recompras de acciones y repartir el 50% de los ingresos o devolverlo para los accionistas, como puedes ver aquí. Si bajamos un poquito más en la noticia, podemos ver cómo realmente aquí dice: Puma planea devolver hasta el 50% de los ingresos netos a los accionistas a través de tanto los dividendos como recompra de acciones. El sólido balance de Puma a finales de 2023 y su estrategia para lograr un crecimiento sostenible y rentable darán como resultado una sólida generación de flujo de caja libre acumulado durante los próximos años, proporcionando la base orgánica para un mayor pago a los accionistas. Es decir, básicamente aquí el equipo directivo lo que nos está diciendo es que como se está reestructurando la marca con las nuevas asociaciones, con las nuevas inversiones y posicionamiento a nivel geográfico, pues evidentemente todo esto beneficia a la marca, también por supuesto optimizando costes, lo que hará que genere mayor flujo de efectivo, y eso le permitirá devolver mayor porcentaje a los accionistas. En este caso estamos hablando del 50%, tanto en recompras como en dividendos. Aquí, como ves,
digamos que esperan aumentar el payout o el ratio de pago de dividendos de entre el 25 y 40% con respecto a entre el 25 y 35% que ya se estaba pagando. Y luego, en cuanto a recompras, se espera también que se añadan entre un 10 y un 25% adicional. Es decir, que las recompras más también, digamos, que lo que se paga en dividendos, en total sume ese 25 o mejor dicho, ese 50% total, que sería lo que se pagaría o devolvería para los accionistas a partir de los ingresos, cosa que es interesante. Aquí podemos ver que el primer tramo se prevé la recompra de acciones propias de aproximadamente 100 millones de euros, es decir, que más o menos tienen calculados destinar en torno a 100 millones de euros para recomprar acciones. Esto, por supuesto, afecta, como ya sabes, directamente a los EPS, que lo que hace es que, digamos, que suban más, lo que quiere decir que el múltiplo de la compañía todavía bajaría más, lo que implicaría que para los accionistas tendrían mayor beneficio. Además de esta nueva noticia, por supuesto, lo interesante es lo que te decía, de que aquí tenemos el fuerte crecimiento de el año volátil que ha sido 2023, y para eso, por supuesto, vamos a ver qué es lo que nos ha presentado la compañía en esta noticia. Aquí, si entramos, podemos ver los aspectos destacados del ejercicio fiscal 2023, donde realmente aquí podemos ver que el crecimiento de las ventas ajustados por el tipo de cambio fue del 6,6, como te comenté, 8.600 millones de euros a pesar del entorno volátil. Excluyendo la extraordinaria devaluación del peso argentino, las ventas habrían sido o habrían crecido a más del 8%. Es decir, que si hacemos ese ajuste, descontando la tremenda devaluación del peso argentino, que por supuesto eso fue del ejercicio fiscal 2023, pero que ahora, como ya sabes, como está como presidente Milei en Argentina y está consiguiendo frenar la inflación en Argentina, pues eso beneficia el futuro para también la marca de Puma. Es decir, que no le afectará tan negativamente, aparte de todo el resto de cosas positivas que podría implementar al optimizar o al que no le afecte tanto ese efecto divisa. Por supuesto, las divisas adversas provocan un impacto negativo en las ventas de más de 400 millones, es decir, que realmente sus ventas se vieron afectadas en 400 millones, calculan ellos, es decir, que podrían llegar a obtener 8.000, más que 8.000, 9.000 millones realmente, porque les ha afectado de forma negativa. También el margen del beneficio bruto mejora en 20 puntos básicos, y esto es interesante porque, como ves, tienen márgenes de beneficio bruto del 46%. Es decir, como yo ya te expliqué en la compañía o en el análisis de Nike, compañías que tengan márgenes brutos superiores al 40% quiere decir que son muy buenas, porque quiere decir que los costes de las ventas no son tan altos y por tanto al final les queda bastante más para generar beneficios. Al mismo tiempo, aquí nos dicen que ha sido favorable en materias de precio, geografía y combinación de canales, a pesar de los importantes obstáculos cambiarios, es decir, de divisas. El resultado operativo o el beneficio operativo, 622 millones, que estaba en línea con lo esperado, que era entre 590 y 670, que está dentro del guidance que habían dado. Y por supuesto, esto fue gracias a la mejora de márgenes del beneficio bruto, este de aquí, y también al mismo tiempo la estricta disciplina de costes, es decir, que al reducir o mantener los costes, eso implica que por supuesto consigan llegar al objetivo. Por supuesto, excluyendo la devaluación extraordinaria del peso argentino, el EBIT habría sido de 641 millones en vez de 622 millones, es decir, que es bastante importante, y podemos pensar que para este próximo año, repito, que como en Argentina se están haciendo las cosas bien, no afectará de forma tan negativa. Bien, aparte, el flujo de caja libre se duplica con creces hasta los 369 millones. Ya sabes que el flujo de caja libre o el free cash flow, que por supuesto debemos calcularlo nosotros, pero la compañía también nos hace un cálculo ajustado que podríamos más o menos tener en cuenta, pues se duplica. Lo que quiere decir que demuestra que realmente están generando más flujo de efectivo y por tanto
gracias a eso, se permiten aumentar el reparto de dividendos y hacer recompra de acciones. También el Consejo de Administración y Supervisión propone un dividendo de 0,82 por acción en 2023, que si te fijas realmente ha sido creciente, es decir, ha ido aumentando el dividendo. Y las expectativas para 2024 es que, como te comenté, que las ventas o el crecimiento de venta de forma ajustada sea de un dígito mediano simple, más o menos, medio dígito, es decir, de un 5-6% aproximadamente, y el EBIT que se sitúe entre 620 y 700 millones. 620 implicaría bajar un poquito con respecto a los 622, pero luego 700 millones crecer. Por tanto, digamos que está esa incertidumbre de que podría o decrecer ligeramente el EBIT o crecer hasta los 700 millones, que es un rango un poquito amplio, pero digamos que eso le da incertidumbre al mercado. Si bajamos un poquito más, esto es lo interesante porque aquí tenemos la información que comentaba antes el director ejecutivo, es decir, el CEO, que es la información que te comenté antes sobre las expectativas o el entorno volátil en el que se han encontrado, también la estructuración o el cambio por marketing e intentar gestionar para mejorar tanto en Estados Unidos o en China la ejecución de la estrategia y el crecimiento. Aquí nos comentan también sobre las expectativas, y aquí si vamos a otro punto resumido, aquí vemos tanto en el trimestre, cuarto trimestre, y en el año completo 2023. El cuarto trimestre en la parte de zapatillas deportivas o de calzado decrecieron un 5%, 5,5%, pero crecieron en todo el año un 12,4%. Luego, en la parte de vestimenta decrecieron un 5,9% de forma trimestral, pero en el cómputo anual decrecieron ligeramente un 0,3%, y en accesorios crecieron un 7,3% en el cuarto trimestre y crecieron en el año completo un 3%. Es decir, que realmente podríamos decir que son resultados o han sido resultados más o menos buenos. No, por supuesto, todo lo buenos que puede tener Puma, pero dentro del entorno macroeconómico en el que estamos, pues sí podríamos decir que son resultados decentes o bastante buenos. Y también a nivel regional, como puedes ver en EMEA, digamos que decrecieron en el cuarto trimestre un 5%, pero en todo el año un 13% crecieron arriba. En Américas, que es donde peor lo han hecho, en el cuarto trimestre decrecieron un 6,4%, pero en todo el año un 2,4% decrecieron, es decir, que decrecieron en todo el año y en el cuarto trimestre. Y en Asia Pacífico, en el cuarto trimestre un 2,8% crecieron y en todo el año un 13,6%. Es decir, que como ves, más o menos a nivel geográfico, como te comentaba, en la parte de América es donde más han sufrido, sobre todo América del Norte. Esto es importante entenderlo para ver más o menos dónde ha sido o dónde ha sufrido más la compañía. Si seguimos bajando un poquito más, aquí nos hablan del sólido desempeño de Puma a lo largo del año, también a lo largo del cuarto trimestre, y todo esto, por supuesto, es importante que te lo leas, es información que vamos a ver ahora más en cuestión, pero yo en este caso, digamos que voy a intentar buscar la parte donde te sale, digamos que el PDF o en formato de PowerPoint, que de hecho lo tengo preparado aquí en forma de presentación, para que veamos realmente cómo ha sido la marca o cómo ha crecido la marca, no solo a nivel cuantitativo, sino también cualitativo. Es decir, hay que ver realmente qué es lo que hace la marca, cuáles son las acciones que toma la marca, para ver si realmente de aquí a los próximos años está en el camino correcto. Aquí, por ejemplo, en primer lugar, ¿qué es lo que ha hecho la marca o cuál ha sido el proceso de la marca en 2023? Aquí podemos ver muchísimas cosas interesantes. Por ejemplo, si bajamos, aquí vemos distintos eventos deportivos. Por ejemplo, en el fútbol, aquí podemos ver, por ejemplo, que han, digamos, patrocinado al mejor equipo de África, ¿vale? Que eso es importante porque, como sabes, da más visibilidad a la marca. Aquí ves cómo también han patrocinado a el mejor equipo y, por supuesto, al mejor entrenador del mundo, según lo consideran ellos. Y, por supuesto, si seguimos bajando un poquito más, aquí vemos todos los equipos de la Champions, 32 equipos, donde realmente Puma ha patrocinado a 7 de ellos, que son estos 7 de aquí. Como puedes ver, el resto no, pero son o es bastante o un alto porcentaje de patrocinio de Puma de los clubes que estuvieron en la Champions. Por supuesto, también aquí hay personajes reconocidos, deportistas, con los que están asociados con la marca. Si seguimos bajando, incluso dentro del segmento
de zapatillas deportivas. Aquí podemos ver que tanto en 2018, 2020 como en 2023 han estado asociados con distintos futbolistas muy reconocidos de distintas ligas, por supuesto. También en cuanto a baloncesto no se han quedado atrás, porque también han estado participando con, por ejemplo, se han asociado con el que ha sido 2 veces MVP en 2023, como puedes ver aquí. También en concurso de mates, campeón de 2023. También, por supuesto, si seguimos bajando, aquí podemos ver distintos modelos de zapatillas para baloncesto que han ido sacando. Otro deporte en el que también están muy bien posicionados es en el running o en el atletismo, donde también aquí, si puedes ver, sacan o han tenido nuevas zapatillas que son muy reconocidas. Y por supuesto, para el verano, primavera-verano de 2024 se espera también que saquen nuevos modelos. Es decir, como ves, la marca sigue avanzando, sacando nuevos modelos para los nuevos atletas, que por supuesto al final, si lo terminan utilizando los atletas conocidos, al final los terminan utilizando o comprando los consumidores. Si seguimos bajando un poquito más, también vemos que en cuanto al golf están bien posicionados. Aquí tenemos, por ejemplo, embajadores de la marca, y este de aquí, Ricky Folder, que básicamente fue el campeón de 2023, que como puedes ver, eso al final lo que hace es dar todavía más reconocimiento a la marca. Aquí puedes ver, por ejemplo, en camisas Puma o vestimenta Puma o todo lo que sea, y al mismo tiempo otros, digamos, golfistas conocidos o reconocidos dentro de ese deporte. Al mismo tiempo también dentro de la línea de negocio de Cobra, que tienen la venta de palos de golf. Aquí ves que sacan uno y aquí sacan otro, que es interesante, es decir, que también están asociados dentro de la marca de Puma, lo que quiere decir que eso para 2024 se esperan todavía tener más ventas y más crecimiento para el deporte del golf. Si seguimos bajando un poquito más, también en la Fórmula 1, y esto es importante porque, por ejemplo, en la temporada 2023 patrocinaron a Williams, el equipo Williams, que quedó aquí séptimo con 28 puntos, pero eso no es todo, sino que en el Gran Premio de Las Vegas también tuvieron una grandísima participación. Aquí, como puedes ver, por ejemplo, se anunciaban por distintas partes, con luces, también en camisas de deportistas, es decir, que realmente han estado presentes en el Gran Premio de Las Vegas. También no solo eso, sino es que han sido además patrocinadores de la escudería Ferrari. Como puedes ver, Puma ha estado asociado con la marca Ferrari, y como sabes es una de las marcas más reconocidas, no solo a nivel de automoción a nivel mundial, sino dentro de la Fórmula 1 también, lo que quiere decir que también le da más reconocimiento de marca a Puma. Si seguimos bajando un poquito más, aquí podemos ver realmente cómo ellos se están posicionando fuertemente en la parte del deporte para creerse o para que se crea como una marca deportiva seria. También lo interesante es que no es solo una marca deportiva, sino también se está utilizando como vestimenta de cultura del deporte, es decir, que aquí lo llaman así porque realmente hay muchas personas que quieren vestirse como si salieran de forma deportiva, y sobre todo no solo eso, sino también para moda, es decir, utilizar el estilo deportivo como si fuera una moda, quieren llevarlo más allá, y eso es interesante ya que Puma es la que más se está intentando posicionar y tiene más crecimiento dentro de esta línea. Entonces lo interesante es que aquí, por ejemplo, puedes ver algunos embajadores de la marca, es decir, famosos, personajes famosos que utilicen la marca, como por ejemplo Rihanna, Rocky, Estepa o Dua Lipa, entre otros. También lo interesante es que If, aquí, que es dentro del posicionamiento o mercado chino, o mercado, mejor dicho, en este caso también asiático, que se quieren expandir, digamos que, como ves, llegan a tener acuerdos con distintos famosos para que promocionen su marca. Ya sabes que muchos seguidores de famosos, si ven que estos famosos utilizan Puma, pues digamos que los fans también terminarán comprando Puma, y esto es directamente o afecta positivamente a las futuras ventas de la marca. Por supuesto, si seguimos bajando, aquí también nos hablan de, como decía, la cultura del deporte, es decir, la forma de vestir de una forma más deportiva. En este caso, aquí por ejemplo nos hablan de capitalizar lo que ellos llaman la marca de terraza, vestimenta de este tipo, que sería vestir de esta forma, pero con estilo Puma, por supuesto. También capitalizan lo que sería el estilo o la marca skate, es decir, a todas aquellas personas que les gusta vestir al estilo skater o
como puedes ver aquí, digamos con este tipo de zapatillas, con pantalones anchos, etcétera, pues también Puma se está posicionando, como ves, no solo en la parte deportiva, sino también en el estilo de vida o de vestimenta en distintos jóvenes o dentro de distintos segmentos, como puede ser la parte del skate. Por supuesto, si seguimos bajando, esto es importante porque esto afecta no solo a la parte deportiva, sino a la parte del día a día y de la vida, es decir, que quieren que la gente poco a poco se vaya asociando, sobre todo los jóvenes que suelen vestir más de forma deportiva, pues que vayan asociando a la marca Puma con su forma de vestir o su estilo de vida, por decirlo así. Por supuesto, aquí tenemos más información y no solo eso, sino es que se están posicionando también como si fuera una especie de lujo. Lo interesante es que han participado en el New York Fashion Week, es decir, que incluso sacan ropas de moda como si fuera moda deportiva. Esto quiere decir que se están intentando posicionar dentro del segmento de lujo, pero en la parte deportiva, que por supuesto no es una empresa de lujo ni mucho menos, pero sí podríamos asociarlo como que están intentando tender a acercarse a Nike, lo que sería una marca premium o top dentro de la parte deportiva, pero no solo en deporte, sino también fuera del deporte, lo que quiere decir que tendrían un crecimiento o una expansión mayor. Al mismo tiempo, si seguimos bajando un poquito más, aquí vemos nuevos estilos que están intentando crear, sobre todo asociándose con Puma, para que la gente vaya reconociendo ese o esas nuevas tipos de vestimenta o estilos también con Puma, y por supuesto también, como decía, con asociaciones de artistas reconocidos o también deportes reconocidos, como puede ser el caso de la Fórmula 1 o de A$AP Rocky, entre otros. También eso en cuanto a la parte cualitativa, pero en cuanto a la parte cuantitativa, como te mostré antes en aspectos destacados, ahora vamos a ver los puntos más importantes. Entonces, como te decía, realmente la compañía ha crecido las ventas un 6,6, pero si excluimos, digamos, que esa distorsión o ese efecto negativo por la parte de la divisa argentina de 2023, antes de que entrara Milei en el gobierno, hubiera sido realmente de un 8% o un crecimiento mayor del 8%. Una cosa positiva a tener en cuenta es que, por ejemplo, el actual presidente de Argentina, Milei, en los 2-3 primeros meses que lleva, ha conseguido o ha demostrado que ha bajado la inflación y está mejorando la economía de Argentina. Esto quiere decir que puede ser muy positivo para, por ejemplo, la marca Puma para los próximos años. También, si seguimos bajando un poquito más, aquí vemos tanto la venta por canales, es decir, por los distribuidores, es decir, al por mayor, que creció un 3,5, en total DTC un 17,5, en Bricks Mortar un 18,8, o por ejemplo de ventas digitales en e-commerce un 15%, lo que hace en el total ese 6,6. Los, como vistes o como te comenté antes, 8.600 millones. Luego, por división, la parte de zapatos creció un 12,4, la parte de vestimenta decreció ligeramente un 0,3 y en accesorios creció un 3,1, es decir, ese mismo 6,6. Y por región, aquí de forma resumida, EMEA, es decir, Europa y Medio Oeste, África, un 13,4 creció, las Américas decreció un 2,4 y Asia Pacífico creció un 13,6, que es bastante importante. Y aquí, por supuesto, nos matizan que hubiera sido un 8% de crecimiento si no tenemos en cuenta ese exceso de devaluación de la moneda de Argentina. Si bajamos un poquito más, y esto es interesante porque nos muestran aquí, por ejemplo, de forma trimestral comparado este año o este ejercicio fiscal 2023 pasado con el anterior. Realmente, si entiendes un poco o has analizado la macroeconomía, te darás cuenta de que realmente en 2022 efectivamente en China habían muchos problemas y todavía sigue habiendo problemas económicos en China. Realmente la gran caída fue debido, como puedes ver en China, todos los trimestres fueron malos. Pero en 2023 realmente todos los trimestres se han centrado en Estados Unidos y parte de Europa también. ¿Por qué? Porque, como te digo, los tipos de interés altos, tanto en Estados Unidos, porque la Fed ha decidido mantenerlos, aunque como ya te comenté, tiene pensado bajar tipos de interés al menos 3 bajadas a lo largo del año, pero de momento siguen altos y en Europa también están altos. Y como ya sabes, tenemos a nivel mundial una gran crisis de deuda, debido a que muchos políticos se han puesto a imprimir dinero como locos y a gastar y a derrochar
parte del dinero público, lo que quiere decir que al final tenemos este problema o crisis de deuda y por eso estamos en un entorno alto de tipos de interés, porque la inflación poco a poco ha ido remitiendo, pero también se presupone que irá bajando los tipos a medida que esa inflación vaya bajando. Por tanto, esto que está ocurriendo en Norteamérica es presumible que para los próximos años o previsible que para los próximos años vaya bajando o vaya mejorando. Por supuesto, al mismo tiempo que la parte de Europa. Si bajamos un poquito más y vemos la parte operativa, los beneficios presentados, aquí puedes ver que en el cuarto trimestre las ventas se redujeron un 9,8%, pasando de 2.196 millones a 1.982 millones. Es decir, que realmente fue una caída del 9,8% y esta es una de las razones por las que realmente digamos que el mercado ha seguido manteniendo a Puma con múltiplos bajos, como veremos luego en la valoración. En cuanto a beneficio bruto, ves que, por supuesto, como las ventas le cayeron en el cuarto trimestre, el beneficio bruto también. Pero lo interesante es que, como ves, optimizaron costes porque digamos que el porcentaje sobre ventas de ese beneficio bruto subió. Pasó del 44 al 47 en 2,9 puntos básicos, lo que quiere decir que realmente se redujo la caída del beneficio bruto, que no fue del 9,8 sino fue de menos. Eso es interesante. De hecho, todo este efecto, ¿por qué se es debido? Aquí nos explica la compañía que fue mayoritariamente por el efecto divisa. Es decir, la mayor parte o la total caída de esta parte ha sido por el efecto divisa, porque luego han promocionado más, han aumentado precios, etcétera, etcétera, lo que quiere decir que todo lo demás ha sido positivo, salvo el efecto divisa. Si bajamos un poquito más y ahora añadimos, ¿qué es lo que hace la compañía? Añade el OPEX, los gastos operativos y el EBIT. Aquí podemos ver, por supuesto, que tenemos esa caída del beneficio bruto, que fue de un 3,7 esa caída, pero luego en cuanto al OPEX, lo interesante es que mantuvieron el mismo porcentaje de gasto. Lo interesante es que aquí euros o porcentajes sobre ventas fue del 42%, es decir, 926 millones, pero como en el siguiente trimestre de 2023, es decir, en el cuarto trimestre de 2023, mantuvieron el mismo porcentaje, pero vendieron menos, significa que al final tuvieron una reducción de esos gastos operativos. Lo que quiere decir que al final han crecido o han reducido esos gastos un 9,7%, aunque se mantienen de forma porcentual sobre ventas, ¿vale? Eso es, digamos, tener un estricto programa de ajuste de gastos. Es decir, mantuvieron los gastos, no los aumentaron, intentaron reducirlos. Piensa que lo normal es que hubieran aumentado los gastos porque los tipos de interés están altos y los precios suben, por tanto los costes de las empresas tienden a subir, pero si la empresa los reduce y los consigue mantener, quiere decir que amplía los márgenes. Por tanto, tienen esa reducción de costes operativos en un 9,7%. Y eso implicó que el EBIT en el Q4 de 2022 fuera de 40 millones, mientras que en el Q4 de 2023 fuera de 94 millones, es decir, un 133% más que el mismo trimestre del año anterior. Es decir, que se nota que han optimizado costes y por tanto eso ha ayudado al crecimiento del beneficio operativo, aun teniendo peores ventas. Por tanto, quiere decir que la empresa está haciendo las cosas bien. Si seguimos bajando, aquí vemos, por ejemplo, el efecto divisa, cómo ha afectado a la compañía. A las ventas, aproximadamente unos 400 millones en todo el cómputo anual o en todo el ejercicio fiscal 2023. En los márgenes brutos, digamos que en 250 puntos básicos, es decir, básicamente un 2,5% menos. Y en el OPEX, 0,20 o 20 puntos básicos, que sería 0,20%. Esto quiere decir que al final, como ves, el efecto divisa ha afectado negativamente. Por supuesto, si seguimos bajando, aquí vemos también lo que comentaba de en todo el año, ya no solo del trimestre, sino en todo el año que crecieron un 1,6. Fíjate lo interesante que en el último trimestre realmente la compañía decreció un 9,8 en el cuarto trimestre de 2023, pero eso no le impidió crecer en todo el cómputo anual
un 1,6%, es decir, con respecto a 2022, que realmente ajustado sería ese 6,6% y excluyendo el efecto de Argentina hubiera sido un 8%, ¿vale? Y eso es importante entenderlo. Al mismo tiempo, el beneficio bruto creció un 2,1%, también es importante, y más o menos digamos que representa más o menos el mismo porcentaje sobre ventas. Ahora bien, ¿cómo afectó en el cómputo anual? Pues el efecto divisa, tanto de forma trimestral como anual, afectó negativamente, mientras que a nivel de promoción, es decir, de marketing y de promoción, generalmente redujeron los costes o digamos los gastos de marketing, de promoción en todo el año, aunque en el cuarto trimestre aumentaron, pero en el cómputo anual se redujeron, lo que quiere decir que por eso en el cómputo anual redujeron los gastos. Y bueno, pues digamos que eso ellos lo ven como negativo porque, como sabes, Puma, si no se está promocionando activamente, ya sea con personajes famosos, con marcas, con equipos de deportivos, etcétera, etcétera, pues digamos que no se le asocia esa marca a el reconocimiento de las personas de decir, pues como veo esta marca activamente por todos lados, quiero comprar esta marca. Digamos que es algo necesario para este tipo de compañía. Pero bueno, podría ser negativo, pero eso ha ayudado a optimizar costes. Pero bueno, esto no quiere decir que para los próximos años vaya a ser negativo. Si seguimos bajando también, aquí podemos ver ya el cómputo entero anual de ventas que crecieron ese 6%, 1,6% presentado o 6,6% ajustado, 8% si no tenemos en cuenta el efecto divisa de Argentina, al mismo tiempo ese 2,1%, pero fíjate que los gastos aumentaron en el cómputo anual y esta ya es la parte negativa que vio el mercado, por lo que realmente la valoración o digamos el múltiplo que le asigna el mercado a esta compañía sigue siendo bajo. Como puedes ver, los gastos aumentaron, cosa que no le gusta al mercado en estos momentos. Eso quiere decir que si aumentaron los costes de manera anual, pues el EBIT, el beneficio operativo, decreció un 3, decreció el EBITDA un 3,2 y el beneficio neto un 13,8. Esto, por supuesto, es una gran caída y un impacto muy negativo, lo que quiere decir que al final esta compañía, por supuesto, es entendible que esté cotizando ahora mismo a 40 y que lleve esta caída a lo largo del año de un 19-20%. Y como puedes ver realmente tras la presentación de resultados más o menos se ha mantenido en rango, porque como ves los resultados los presentaron en febrero y más o menos digamos que está en esa zona de los 40 euros de cotización. Además, otro punto importante que nos enseña la compañía es el working capital dentro del balance. Como puedes ver, aquí tenemos inventarios, cuentas por recibir, cuentas por pagar, el working capital, el cash y equivalente y el free cash flow calculado por la propia compañía. Como puedes ver, en cuanto a inventarios, decreció un 19,6%. Esto puede deberse a que han vendido más y por tanto el inventario se ha reducido. También cuentas por recibir han incrementado un 5%, es decir, todavía les quedan cuentas por recibir de capital que no han recibido todavía. También cuentas por pagar han decrecido un 13%, es decir, que han ido pagando más y por tanto le tienen menos cuentas por pagar, y al final el working capital ha pasado de 2022 a 2023 con un 8,3% de crecimiento. Esto, por supuesto, es importante entenderlo, ya que aquí nos está diciendo la variación de working capital del ejercicio fiscal 2022 a 2023, que eso habría que tenerlo en cuenta para el cálculo del free cash flow, aunque de todas formas el free cash flow ya no los calcula la compañía de una forma más o menos acertada y como ves ha crecido un 191 y además gracias a ese aumento de free cash flow les ha permitido aumentar la caja un 19,4%, cosa que quiere decir que esto dentro del balance es o son cuentas bastante saneadas. Luego, si seguimos bajando a otro punto importantísimo, es esta parte de dividendos y también digamos que los EPS de la compañía. En este caso aquí vemos el crecimiento o la evolución de EPS, cómo realmente los EPS estaban en 2018 a 1,25 y han pasado a 2,3. Es verdad que se han reducido con respecto a 2022 y por eso también digamos que el mercado sigue manteniendo un múltiplo bajo para la compañía Puma, pero lo interesante es que realmente lo que han sacado
de payout ha ido en aumento para el pago de dividendos, es decir, han pasado de un 27,9% a un 40,3%. Y recuerda, como vimos antes en el documento que te enseñé, la intención del equipo directivo es repartir para los accionistas en torno a el 50% sobre ventas de devolución para los accionistas, tanto por recompra como por dividendos. Y eso es positivo. Aquí vemos la evolución del dividendo, como cayó en 2019, pero luego ha ido creciendo el dividendo por acción, pasando de 0,35 a 0,82 y los EPS de 1,25 a 2,03. También en la parte de expectativas futuras para el ejercicio fiscal 2024, las ventas en 2023 fueron de 8.602 millones y esperan para 2024, como te comenté, que fuera un dígito medio simple, 4, 5, 6% de crecimiento, teniendo en cuenta el ajuste de la divisa. Y por supuesto, en cuanto a EBIT, que se sitúe aproximadamente entre 620 y 700 millones, que si lo comparamos con 2023 fue de 622 millones. Es decir, que o ligeramente decrece o aumenta, cosa que es positiva. También otra cosa de la que nos habla aquí la compañía es que continúan los cambios de mercado seguramente para 2024, no solo por conflictos políticos, nivel macroeconómico, también digamos que las tendencias del consumidor habitual de Puma, es decir, ten en cuenta que si los clientes de Puma o en general el consumidor percibe que está en un entorno complicado de economía, donde realmente digamos que sus salarios no se revalorizan tanto como la inflación, siente que tiene menos poder adquisitivo, al final piensa que puede consumir menos y esto afectaría directamente también a la marca, ya que podría vender menos. También, por supuesto, digamos que las situaciones tanto de Estados Unidos como de Europa como de China y por supuesto los diferentes efectos divisa que podrían ser adversos para la compañía. Todo esto como parte negativa, pero por supuesto como parte positiva o los principales conductores de crecimiento podrían ser que continúan mejorando en las categorías deportivas, también en la parte de estilo deportivo, como llaman aquí, es decir, para todas aquellas ventas de personas o consumidores que quieren comprar la marca, digamos que a la hora de vestir de una forma más deportiva, como ellos lo llaman, también por supuesto posicionarse en el mercado chino y en economías o mercados emergentes es más interesante. Esperan también que vuelva el crecimiento de Estados Unidos para 2024 en el H2, es decir, en los 6 últimos meses del ejercicio fiscal o del año completo 2024. Recuerda que cuando analicé en el canal también la compañía Endava te comenté lo mismo, que realmente si se esperan que se bajen tipos de interés a lo largo del año, seguramente se esperan que sean a partir de junio, es decir, en el segundo semestre del año, cosa que afectaría también directamente a empresas como Puma. Y por supuesto continúan mejorando o ampliando sus canales de ventas para, digamos, potenciar o vender más allá en distintas regiones a lo largo de todo el mundo. Lo que quiere decir que, como ves, hay tanto partes negativas como partes positivas y por eso estamos en un entorno complicado de incertidumbre macroeconómica. Por supuesto, los efectos divisas para 2024 que se esperan es que afecte aproximadamente en 200 millones el efecto divisa a las ventas, en el beneficio bruto en los márgenes en 100 puntos básicos, es decir, en un 1%, y en el gasto operativo en 20 puntos básicos o 0,20%. Es decir, que esto también hay que tenerlo en cuenta. Además, para 2024 esperan que se mejoren los márgenes sobre el beneficio bruto. En este caso, en 2023 ha sido del 46,3%, pero de forma negativa afectaría el Forex, el impacto de la divisa, pero luego canales u otros aumentos de canales de ventas aumentarían al mismo tiempo que otras mejoras, lo que quiere decir que ellos esperan tener unos márgenes brutos superiores a los que han tenido en 2023. Y por supuesto, aquí más o menos hacen una estimación de lo que podría afectar tanto el efecto divisa, que ya no sea tan negativo, sino un poco menos negativo, que también los nuevos canales de ventas que aumenten o mejoren para 2024, la promoción que fue baja, pues intentan mejorarla para 2024, lo que quiere decir que eso puede aumentar las ventas, los precios pueden seguir subiendo los precios gracias a ese posicionamiento, como te he estado explicando, de marca premium, no es una marca de
de lujo, pero sí es una marca premium dentro del segmento de deportes y también de ropa deportiva casual, por decirlo así, y por supuesto, incluso, digamos que manteniendo también crecimiento en regiones, etcétera, al final esperan que 2024 sea un año de ligero crecimiento. Por supuesto, además, si bajamos en cuanto al gasto, como ves, esperan controlarlo y que aumente ligeramente debido a la reducción de los canales, inflación, también efecto divisa, etcétera, etcétera, pero que más o menos, digamos que con respecto a las ventas, aumente un poquito más. Entonces, el hecho de que intenten controlar los gastos es positivo, ya que eso puede garantizar que tengan mayores crecimientos en los próximos años, sobre todo en 2024. Y si seguimos bajando aquí un poquito más en cuanto a ventas y EBIT, aquí nos muestran, por supuesto, el outlook que ya hemos hablado. Una vez hemos visto toda esta información sobre Puma y antes de pasar a la valoración de la compañía, me gustaría mostrarte algo que me habéis pedido en los comentarios, como es también qué es lo que hace el equipo directivo o, digamos, si realmente se está involucrando o no con la compañía, porque esto es interesante ver realmente cuánto skin in the game tiene. Bueno, pues simplemente déjame decirte que si vamos al Investor Relation, vamos a relación con inversores y aquí en la parte de compartir, que sería la parte donde nos muestra los gráficos, el precio de la compañía, si bajamos un poquito más, aquí podemos ver cosas interesantes. Y de entrada yo te voy a dar información adicional. Fíjate que es curioso que la compañía en 2018, que más o menos podríamos decir que la compañía está cotizando a 40,58 en el momento de la grabación de este vídeo, ves que está cotizando a precios de los que acabó en 2018 y en ese entonces tenía 1,25 de EPS y ahora tiene 2,3. Esto es curioso. Y además que los dividendos te está presentando o te están pagando más del doble de dividendos por acción. También es curioso. Pero no solo eso, sino que además si bajamos aquí un poquito más, podemos ver que realmente en cuanto a información importante, aquí vemos el equipo directivo y una cosa curiosa es que tanto el CEO como el CFO, ¿vale? O al revés, mejor dicho, el CFO y el CEO, en este caso, en marzo, es decir, este mismo mes en el que estoy grabando este vídeo, han comprado acciones. Como puedes ver, en este caso, 103.000 euros en acciones y 167.000 euros en acciones. Es decir, cuando los directivos generalmente recompran sus propias acciones, no digo la empresa, sino que los directivos compran acciones de su empresa para tenerlas como parte de su patrimonio, normalmente suele deberse a que es porque están baratas. Y si vemos la fecha, a principios de marzo, y justo vamos aquí a un mes, al gráfico de un mes, realmente ellos hace un mes o a principios de marzo, como puedes ver aquí, el precio estaba a 41, 40, es decir, ligeramente por encima de lo que está actualmente. Es decir, que tanto el CFO como el CEO han comprado esta compañía un poquito más cara de lo que ya está actualmente y han invertido bastante dinero, es decir, 100 y pico mil euros. Es decir, normalmente no lo harían si ven que su compañía no es tan buena o no está tan barata. Por eso es importante ver también realmente lo que hace el equipo directivo sobre si posee o no, digamos, acciones de su propia compañía. Y esto es importante entenderlo, ya que gracias a esto podemos ver si realmente hay cierto skin in the game o no. Ahora, una vez vemos esto, que efectivamente hace poco han comprado acciones de la propia empresa, lo que nos indica que realmente ellos consideran que está barata, es la única razón. Si piensas a la hora de vender, un CEO o un equipo directivo en general puede vender las acciones porque o necesiten capital o porque simplemente quieran venderlas porque opinen que está cara o quieren venderlas porque ya no les gusta. Es decir, puede haber muchas razones, pero para comprar solo hay una y es que están baratas. Entonces, generalmente esto es un buen indicativo. Ahora, una vez hemos visto todo esto, vamos a la parte de valoración donde realmente vemos que, como puedes ver aquí, no está ajustado el precio de ticker. Recuerda que el momento en el de la grabación del vídeo es 40,52 y no 40,5, perdona, que voy a cambiarme aquí, 40,52 como puedes ver frente a los 40,5 que puedes ver aquí, es decir, que hay una diferencia, no está realmente ajustado.
Pero esto es importante. ¿Por qué? Porque si vamos a valoración, realmente la compañía está cotizando con bastante descuento. Si vamos a PER, por ejemplo, porque esta compañía se puede analizar de varias maneras y, por ejemplo, voy a hacerlo por PER para simplificarlo mucho más, vemos que el múltiplo medio que se ha pagado en el último año ha sido de 20 veces. 20 veces por esta compañía y actualmente en el momento de la grabación del vídeo está a 16,95. 16,95 teniendo en cuenta las estimaciones que ha dado el equipo directivo y de los analistas de ticker, que más o menos suelen coincidir con la de las estimaciones de esta compañía. De hecho, esta 16,95 que está por debajo del múltiplo medio del último año y como puedes ver en los últimos 3 años cada vez ha ido a más, 5 años incluso más, porque ha estado todo distorsionado. Y ahora te voy a enseñar por qué ha estado distorsionado Puma, porque la historia de Puma es que realmente con el equipo directivo anterior o con ciertas partes del equipo directivo anterior ha estado peor gestionada y por eso los múltiplos han sido más altos, pero desde que ha entrado el nuevo CEO, también el CFO, han dado, digamos, que una vuelta de tuerca a la compañía y digamos que ha empezado a entrar en crecimiento, ¿vale? Lo que es positivo y por tanto ya sabes que si una compañía empieza a crecer los beneficios, el múltiplo baja. Por eso digamos que en esta zona de aquí, desde que han ido entrando, que aproximadamente recuerda que el CFO entró en 2021 y el CEO entró a finales de 2022, en noviembre de 2022, y todo esto está distorsionado no solo por la pandemia, sino si vamos a años anteriores, todo esto de aquí realmente ha sido por malos resultados. ¿Cuáles han sido esos malos resultados? Antes de nada, si vamos aquí y vamos a la parte de Financial, y es interesante que veas la comparativa, por ejemplo en Total Revenue, si le doy aquí y pongo el histórico completo, puede ver que la compañía parece ser que sí, ha estado creciendo los ingresos, pero fíjate que aquí ha tenido como un periodo en el que ha estado creciendo, decreciendo, creciendo, decreciendo y no ha estado creciendo con tanta contundencia como sí ha hecho al final. En este caso, por ejemplo, si esta compañía la comparamos con Nike, que es un competidor y que ya te he traído al canal, puedes ver que la diferencia es abrumadora. Como puedes ver, el crecimiento de Nike ha sido mucho más claro del que ha sido, por ejemplo, de Puma, además de vender muchos más volumen de ventas. Pero en cuanto a ventas no es lo interesante, sino si quito las ventas y en este caso me voy a ir al beneficio neto para que veas realmente la diferencia de lo que es tener el equipo directivo de antes y tener el equipo directivo de ahora. Fíjate que aquí vemos Nike, que claramente los beneficios sí han ido creciendo tal y como expliqué en el vídeo del análisis de la compañía, salvo 2018 y la pandemia, pero si quito la compañía Nike realmente puedes ver que el beneficio neto de la compañía de Puma ha sido, digamos que altibajos, debido a esos cambios estructurales que ha sufrido la compañía. Por tanto, han sufrido aquí en medio, pero después de estos cambios ves que han pasado a crecimiento, salvo año de pandemia y salvo 2023 porque estamos en un entorno macroeconómico complicado. Pero como ves, realmente han vuelto a la senda del crecimiento, lo que quiere decir que esta compañía perfectamente podría seguir creciendo. Una vez hemos visto más o menos la comparativa de Nike, del principal competidor de la compañía, con Puma, aunque también por supuesto otro principal competidor podría ser por ejemplo Adidas, otra marca importante e interesante. Aquí lo interesante es que como vamos a valoración, como te decía, realmente ahora está a múltiplos más acordes que le corresponde a la compañía. De hecho, si vistes el análisis de Nike, yo estimé en ese vídeo que realmente para esa compañía le podría asignar el mercado entre 25 y 30 veces, porque es un múltiplo acorde a la calidad de la empresa. ¿Por qué? Porque realmente la empresa sí ha ido creciendo y aumentando los beneficios y no ha tenido tantas dificultades como así ha tenido Puma. Entonces, en este caso, ahora que la compañía parece que está yendo por el camino correcto, podríamos asignarle a esta compañía perfectamente 20 veces de múltiplo PER para las estimaciones. Entonces, como te decía, está cotizando actualmente a 16,9. Si vamos a estimaciones y vemos realmente qué es lo que estiman los analistas, y es importante ver si son o no conservadores o realistas. En primer lugar, si vamos aquí a 2024, digamos que los analistas estiman un crecimiento del 3,6. Recuerda que el equipo directivo decía que esperaban crecer a un dígito medio, es decir, de 4, 5, 6%, es decir, que el 3,6 es más conservador. Y luego
que el resto de crecimiento sea del 8, 6, 8, 7, cuando la compañía ha podido crecer antes o anteriormente a crecimientos mayores incluso de doble dígito. Es decir, que ya estamos viendo que estas estimaciones de ingresos, crecimiento de ingresos, son conservadoras. Y luego, ten en cuenta que la compañía tiene pensado hacer lo que te dije de aumentar dividendos y al mismo tiempo activar un programa de recompra de acciones. Y si la compañía sigue barata, pueden seguir recomprando acciones. Por tanto, los EPS pueden crecer más allá de lo que crecen las ventas. Si bajamos a los EPS de aquí a los normalizados, se espera que la compañía genere 2,36 de EPS para 2024. Es decir, que este crecimiento del 3,6% se transforme por optimización de costes, por mejora de, digamos, posicionamiento de marca, más ventas, etcétera, etcétera. Es decir, aunque las ventas son pocas, sobre todo por optimización de costes y también por mejora de los canales de suministro de la empresa, sobre todo, como decía, en China, en Europa y en Estados Unidos, pues digamos que los analistas estiman este crecimiento del 16%. Yo realmente este 16%, bueno, puede ser o no debatible, pero podríamos partir de este crecimiento del 16%. El problema es que para los siguientes años, hasta 2028, digamos que los analistas estiman luego un crecimiento del 23, del 17, del 18, del 13, que prácticamente podríamos decir que esto es un crecimiento anualizado del 17-18%, aproximadamente, del 17%. Así lo estoy diciendo de ojo. Yo creo que la compañía podría crecer realmente algo menos. Entonces, yo voy a tener como estimaciones para 2028 que van a llegar a 4,30, no con 4,58, sino 4,30, es decir, un crecimiento ligeramente por debajo del que estiman los analistas en EPS. Por tanto, si me voy a la calculadora y en este caso cojo la calculadora y pongo 4,30 y lo multiplico por, primero, antes de aplicarle las 20 veces, que es el múltiplo apropiado, quiero saber si esta compañía me puede hacer perder dinero. Lo voy a multiplicar por 15 veces, que es un múltiplo que está por debajo de las 17 veces actuales, que está ahora mismo, pero creo o considero que es el múltiplo mínimo que podría pagar el mercado si de aquí a 5 años, a 2028, 24, 25, 26, 27 y 28, hubiera algún problema, que no lo sé. Entonces, en este caso, lo interesante es que la compañía cotizaría a 64. Y recuerda que la empresa está cotizando actualmente a 40. Es decir, en el peor de los casos, por lo que ves, si el mercado pagara 15 veces, no perderíamos dinero. Ese es el punto número 1. Ahora bien, si en este mismo escenario los 4,3 de EPS lo multiplicamos por 20, que es el múltiplo apropiado que se podría pagar por Puma, seguramente el mercado de aquí a 5 años, por la bajada de tipos de interés, que la inflación se normalice, que por supuesto los costes vuelvan a la normalidad y los márgenes aumenten, que solucionen todos esos problemas que tienen dentro de la expansión o dentro de los puntos de, digamos, promoción de la marca, tanto en China, en Europa, como en Estados Unidos, que por supuesto los problemas que han tenido en Norteamérica se solucionen, etcétera, etcétera, este múltiplo es más que apropiado. Por tanto, llegaríamos a un precio objetivo de 86. El precio está en 40, ya tienes más que doblar, ¿vale? Pero aquí no es solo eso, sino lo interesante es que Puma realmente sí podría crecer más de lo que crece o de lo que normalmente puede crecer por el tamaño que tiene Nike, como ya te expliqué en ese vídeo de análisis y valoración de la compañía. Por tanto, incluso por el crecimiento mayor, cuando ya a nivel macroeconómico, digamos que todo se estabilice, incluso el mercado se podría permitir aplicar un múltiplo algo superior. No voy a decir de 25 veces porque eso sería igualar a Puma con Nike, ¿vale? Porque Nike es más resiliente, da más visibilidad en ingresos, en crecimiento, etcétera, y Puma todavía tiene que demostrar, ¿vale? Pero sí creo que se le podría incluso aplicar un múltiplo un poquito superior de 20 veces. De hecho, yo en mi caso le voy a aplicar 22 veces. Es decir, que si a los 4,3 lo multiplico por 22, incluso ya estaríamos hablando de un precio objetivo de 94. ¿Vale? Que ya estaría cerca de los 100, recuerda que en 5 años, 2024, 25, 26, 27 y 28. Y esto
dentro de lo que yo considero escenario más normal, por supuesto, si se recuperara. Pero lo importante no es eso, sino lo importante para este tipo de inversiones, que como puedes ver incluso aquí de forma visual, y quito la calculadora, aquí puedes ver que los años anteriores ves cómo han tenido tanto en decrecimientos en beneficio operativo, en EBITDA, en beneficio neto, es decir, año a año han ido decreciendo. 2016, 17, 18 y 19 ya estaban en la senda de crecimiento, salvo la pandemia, ¿vale? Pero ya estaban empezando a crecer la compañía. Como puedes ver, todos los números aquí prácticamente nos dicen que estaban creciendo. Pero si nos vamos a años anteriores, que esto es por lo que esta compañía antes era un desastre y por lo que digamos que el mercado tampoco tiene tanta confianza por esta compañía, puedes ver cómo realmente efectivamente decrecía en todos los beneficios. Decrecía en EBITDA, decrecía en EBIT, decrecía en beneficio neto en 2015, en 2014, en 2013, en 2012... Y por eso, como hemos visto antes, el múltiplo estaba distorsionado y era mayor del que es ahora. Recuerda que cuando una compañía no aumenta su beneficio, sino lo reduce, el múltiplo sube, porque realmente estás comprando una compañía más cara de lo que realmente es, al presentar unos beneficios peores. Pero si ahora los beneficios se espera que vayan creciendo, significa que el múltiplo será cada vez menor. Es decir, que si hoy, hipotéticamente, pagaras 17 veces por esta compañía, de aquí a 2028, como se espera un crecimiento, el múltiplo que habrás pagado hoy habrá sido menor a 2028 y por tanto tienes más garantías de tener beneficio a largo plazo. Y nada, esto es todo sobre el análisis y valoración de Puma, y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo. Te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.